comienza En torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones sobre el sacerdocio que está realizando el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas a las fuentes de la fe en Tierra Santa, en que el padre Francesco Voltaccio nos habló de Jesucristo como Redentor, sumo sacerdote, víctima pascual, cordero y pastor de la humanidad. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta en las naciones. Yo te elegí, irás donde te envié y lo que te mandé proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema? Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam Ilal Jami'. Después de haber dedicado varios episodios a los capítulos del 7 al 10 del Evangelio de Juan, es decir, Jesús en Jerusalén durante la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas, retomamos ahora el esquema o la cronología del relato de los evangelios sinópticos, o sea, de Mateo, Marcos y Lucas. El corazón del relato de estos evangelios es el camino de Jesús y de los suyos hacia Jerusalén para su última Pascua, su Pascua definitiva, en la que culminará, por supuesto, su vida, su misión y toda la historia de la salvación, por supuesto. Los tres evangelios sinópticos que narran una sola Pascua, a diferencia del Evangelio de Juan, que menciona tres Pascuas, están claramente orientados hacia la Pascua de Jesús y hacia ese único gran camino hacia Jerusalén, porque los sinópticos, a diferencia del Evangelio de Juan, cuentan únicamente una subida de Jesús a Jerusalén, aunque sabemos que Jesús en su vida, también en su ministerio, fue a Jerusalén varias veces, evidentemente como buen judío, participando en las diversas fiestas judías, como nos dice el Evangelio de Juan, justamente, del que ya hemos hablado. Aún así, los tres evangelios sinópticos narran una sola subida porque todo está encaminado a la Pascua, focalizado en la Pascua. Entonces, esta orientación, este caminar decidido hacia Jerusalén es clarísimo en el caso del Evangelio de Marcos, por ejemplo, que dedica una sección entera a este camino que, claro, los estudiosos llaman en camino, en la vía, ente hodó en griego. Se discute de qué versículo a qué versículo hay que delimitar esta sección del Evangelio en camino o en la vía, pero podemos decir que los exégetas suelen situarla entre Marcos 8:27 y 10:45. Pero lo verdaderamente importante y que veremos en este y en los próximos episodios dedicados a este camino de Jesús hacia Jerusalén, es que en Marcos esta sección en camino, este tramo del Evangelio que transcurre en la marcha hacia Jerusalén, está enmarcado por el relato de dos ciegos, y eso es importantísimo. Lo veremos ya hoy y después en los próximos episodios. El primer ciego en el Evangelio de Marcos es el ciego de Betsaida, que abre justamente esta sección en camino. Y luego esta parte del Evangelio de Marcos en camino culmina con otro ciego, Bartimeo, el ciego de Jericó, que seguirá a Jesús precisamente, como se dice en griego, en te hodó, o sea, en el camino.
Para comprender a fondo la importancia de este camino gradual que Jesús hace recorrer a sus discípulos hacia Jerusalén en Marcos, conviene aludir brevemente al recorrido de todo el Evangelio. El Evangelio de Marcos tiene una característica muy llamativa. Comienza con un título, con unas palabras que dicen comienzo o principio, arché en griego, del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es un título programático. ¿Por qué? Porque marca el contenido de todo el Evangelio. Marcos subraya desde el primer momento estos dos títulos cristológicos, Cristo de una parte e Hijo de Dios de la otra, que curiosamente aparecen poquísimo en su Evangelio, pero sí en puntos clave. ¿Qué quiero decir con esto? Que justo en el corazón del Evangelio de Marcos, es decir, en esta parte que relata el camino de Jesús hacia Jerusalén, en Marcos 8:29, precisamente en el camino, en Teodó, San Pedro reconoce a Jesús como el Mesías, el Cristo. Entonces, el primer título mencionado en el primer versículo del Evangelio, Evangelio de Jesús el Cristo, se confirma ahí. Y luego aparecerá el segundo título, que es Hijo de Dios. Así pues, el primero que reconoce a Jesús como Mesías en el camino hacia Jerusalén es Pedro, mientras que será en el culmen, al final de este camino, precisamente en Jerusalén, justo al pie de la cruz, en Marcos 15:39, cuando un pagano, el centurión romano, reconocerá a Jesús como Hijo de Dios. Y solo él hará esta profesión de fe. De modo que tenemos Mesías, o sea, Cristo, y Hijo de Dios ya en el primer versículo de Marcos, y luego ese título se hace vida en el camino, reconocido por Pedro como Cristo, y finalmente bajo la cruz como Hijo de Dios. Veis, por tanto, que este título inicial del Evangelio de Marcos, en Marcos 1:1, contiene en germen todo el Evangelio, con estos títulos cristológicos tan importantes, y quiero insistir en esto desde el principio. Todo el Evangelio de Marcos es un camino, una iniciación, o sea, un camino progresivo de revelación, de iluminación. Atención, porque el primer nombre de los cristianos, antes de ser llamados cristianos, sabemos por los Hechos de los Apóstoles que en Antioquía por primera vez los discípulos de Cristo fueron llamados cristianos. Antes de ese momento el cristianismo era llamado la vía, el camino, Teodó. Es el nombre más antiguo, el camino, un nombre además muy ligado al judaísmo, porque derech en hebreo es un término de gran relevancia, y también existe el término halajá, que significa caminar, avanzar, y que se refiere al comportamiento conforme a la Torá. Claro, el camino cristiano es un camino muy especial, porque es el camino de la Torá encarnada, que para nosotros es Jesucristo, el Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos es, por tanto, un continuo estar en camino, un camino de revelación, de iluminación, podríamos decir de iniciación, incluso, claro, de manera más amplia, de tipo catecumenal. Porque ya desde el inicio Jesús inicia a sus discípulos, y desde los primeros tiempos del cristianismo existía una iniciación para llegar a ser cristiano, que después tomó forma en el catecumenado, es decir, un camino gradual y progresivo, un camino para llegar al bautismo, un camino bautismal. Esto es fundamental porque los ojos de los discípulos, y en Marcos más que en cualquier otro evangelio se subraya la incomprensión de los discípulos, entonces los ojos de los discípulos en Marcos se van abriendo poco a poco. Y esto queda marcado precisamente por estos dos ciegos de los que hablaba. El primero, el ciego de Betsaida, porque el episodio de su curación ocurre antes de que comience el camino. Y al final de ese camino, en Jericó, justo antes de que Jesús suba a Jerusalén, está el ciego Bartimeo. Las dos curaciones son muy distintas. Lo mencioné ya en una emisión dedicada a Betsaida y a su ciego, pero quiero recordarlo aquí. Este milagro tiene algo especial respecto a todos los demás. ¿Cuál es esta peculiaridad? ¿Qué hay de especial en este milagro? Que
cosa muy curiosa, la curación se realiza en dos tiempos. Jesús realiza un primer signo, un primer gesto, la imposición de las manos, y le pregunta al ciego, ¿ves algo? Y el ciego responde, sí, veo algo porque veo a las personas como árboles que caminan. Jesús después tiene que hacer un segundo signo, un segundo gesto para que llegue la curación plena. Podríamos entonces preguntarnos, ¿qué significa esto? ¿Acaso Jesús falló la primera vez? ¿Es como un sanador al que el milagro no le sale a la primera, por así decirlo? No, en absoluto. Aquí el significado es mucho más profundo. Indica que los discípulos necesitan recorrer un camino porque son ciegos como nosotros y verán poco a poco, gradualmente, progresivamente, sus ojos se irán abriendo a la verdadera identidad de Jesús. Y el mismo Pedro, que justo después verá, es decir, recibirá una revelación del Espíritu Santo, porque justo tras esta curación del ciego se narra la profesión de fe de Pedro, también el Pedro cuyos ojos se abren y reconocen en Jesús al Cristo, al Mesías, al Mashiach esperado por los judíos y por todas las naciones, también él deberá hacer un camino para descubrir que será un Mesías sufriente, porque, como sabemos, inmediatamente después no aceptará las palabras de Cristo cuando anuncia su pasión y también su resurrección, como en nuestra vida muchas veces. Muchas veces el Señor nos abre los ojos de la fe de manera gradual, esto es la manera más normal, progresiva, nos abrimos a la profundidad del misterio, a ver con fe, claro, a Cristo, a Dios y después a nosotros mismos, a los hechos de nuestra historia. Es maravilloso este camino que hacemos con Cristo, que con mucha paciencia, muchas veces Jesucristo tiene que aceptar que somos ciegos o que no vemos del todo, que vemos poco como este ciego. La primera vez que Jesús le impone las manos, ve como árboles que caminan. Y así nosotros muchas veces no vemos claramente. Y por eso necesitamos un camino profundo de iniciación de fe con nuestro Señor Jesucristo, en la iglesia, claro, con la comunidad de los apóstoles, de los discípulos, que es la iglesia. Por eso ahora vamos a meditar sobre todo esto con un canto, un salmo que es maravilloso. Al despertar me saciaré de tu rostro, Señor. Muchas veces estamos en este sueño, en el sentido que dormimos, ¿no? Pero el Señor nos abre los ojos, por eso al despertar me saciaré de tu rostro, Señor. El rostro de Dios es Cristo. Ha sido revelado en Cristo, rostro de amor, de misericordia. Por eso ahora vamos a escuchar este canto de Kiko Argüello, ejecutado por Marc Farrugia. Muchas gracias. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Atiende, Señor, a mi clamor. Presto oídos a mi súplica, que mis labios no traicionan, Señor. Salga de ti la sentencia, porque tus ojos ven mi rectitud. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Sondea, Señor, mi corazón,
escrutado de noche, Señor. Pruébame al crisol, pruébame al crisol, porque tú sabes que no hay malicia en mí, que mi boca no miente como hacen los hombres, que he guardado tu palabra, que no he seguido los caminos del violento, que a tus huellas he ajustado mis pasos, que no vacilaré, que no vacilaré. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Entonces, queridos amigos, retomemos ahora el capítulo 7 de Marcos, donde lo habíamos dejado, porque en los últimos episodios, antes del Evangelio de Juan, dedicamos tiempo al capítulo 7 de Marcos, a la apertura de Jesús a los paganos. Se pueden reescuchar los episodios en el sitio, en los podcasts de Radio María España, claramente. Quiero describir brevemente el contexto para pasar después a lo que hoy quiero tratar de manera más directa, que es precisamente el signo de Jonás. En Marcos 7, ya lo comentamos en los episodios anteriores, encontramos la curación de la hija de la mujer sirofenicia en Tiro, es decir, en territorio pagano, y allí aparece una referencia al pan. Jesús dice a esta mujer que no es justo tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Y ella responde con una fe humilde, maravillosa, sin pretensiones, pero también los perritos comen las miguitas. Hay pues una referencia al pan. Recordad este detalle. En la perícopa siguiente, o sea, en el brano siguiente, en Marcos 7, 31 hasta al 37, Jesús sigue en territorio pagano, en la Decápolis, y cura ahora a un sordomudo. Después de la curación de la hija de aquella mujer cananea, porque Mateo de forma más genérica habla después de la curación de una gran multitud de cojos, ciegos y sordos, Marcos, en cambio, después de esta curación, escoge una sola de esas personas y la describe con todo detalle. Es un sordomudo. Mateo resume una multitud. Marcos personaliza uno de esos casos, la curación de un sordomudo al que Jesús toma parte, como si realizara una iniciación. O sea, lo pone aparte, lo toma aparte. Una palabra importantísima. Un gesto especial solo para él. Jesús mete sus dedos en los oídos del sordomudo, toca su lengua con saliva, levanta los ojos al cielo, suspira y dice Efatá, que significa literalmente sé abierto, traducido en español como ábrete, ¿no? Es un término arameo y aquí tocamos las raíces arameas del Evangelio, aunque, claro, este verbo está muy cercano al hebreo y al árabe también. Es interesantísimo, efatah en arameo, et fatah en hebreo, ipatah. En cualquier caso, escuchad ese final gutural, efatah, un sonido aspirado, porque Jesús suspira, efatah, y de su boca divina, desde la profundidad, que es la misma palabra de Dios, surge este suspiro, esta aspiración, este soplo, efatah. No sabemos exactamente la pronunciación original porque está muy discutida, pero efatah es como un soplo de Dios, el soplo del Espíritu, que permite finalmente a este sordomudo y a todos nosotros que se abra su lengua, que se abran sus oídos y que pueda por fin escuchar la palabra de Dios. Los oídos, acordaos de este detalle importante porque lo retomaré enseguida.
Justo después, y esto es muy interesante también para ver que no se trata de episodios aislados o puestos simplemente uno al lado del otro como tradiciones sueltas, como algunos han dicho, entonces vemos todo lo contrario, hay una narración muy coherente y diría más lineal, con un plan particular muy preciso que el evangelista quiere subrayar. Después de esta curación del sordomudo tenemos la segunda multiplicación de los panes y los peces, esta vez para los paganos, que también narra Mateo. Quedan 7 canastas llenas, que es el número de los paganos. 7 es el número de las naciones enemigas, de las naciones paganas que habitaban en la tierra de Canaán antes de la conquista por parte de Josué. Y estas naciones paganas experimentan no solo las migajas, cuidado, como pedía la mujer sirofenicia, sino un pan abundantísimo. Hay un pan también para los paganos. Este es el contexto del Evangelio que profundizaremos hoy, porque tanto en Marcos como en Mateo, después de la segunda multiplicación de los panes para los paganos, aparece una controversia entre los fariseos y en Mateo también los saduceos de una parte y Jesús de otra parte. Entonces voy a proclamar enseguida el Evangelio de hoy, centrado en el signo de Jonás. Leeré la versión de Mateo, Mateo 16, 1, 4. Lo proclamamos del Santo Evangelio según San Mateo. Se acercaron los fariseos y los saduceos para ponerlo a prueba y le pidieron que les mostrara un signo del cielo. Pero él les respondió: cuando llega la tarde decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojo, y por la mañana hoy habrá tormenta porque el cielo está rojo oscuro. ¿Sabéis pues interpretar el aspecto del cielo y no sois capaces de interpretar los signos de los tiempos? Una generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará ningún signo sino el signo de Jonás. Y dejándolos se marchó. Y después Jesús pasa a la otra orilla. Ya es un evangelio con tono pascual, un paso, un tránsito de Jesús a la otra orilla donde nosotros no podemos llegar. Entonces este evangelio que hemos proclamado se centra en los signos que hay que escrutar, los signos de los tiempos. Los signos remiten en primer lugar al Antiguo Testamento, a Moisés. Si examináis la palabra signo en el Antiguo Testamento, es clarísimo que Moisés es enviado por Dios a realizar signos para llevar su pueblo, el pueblo de Dios, a la Pascua. Hemos dicho que este es un evangelio muy pascual, porque veremos también el signo de Jonás, pero también porque los signos son algo típico que Moisés debe realizar para liberar a su pueblo. En la tradición judía, por tanto, el Mesías, que para los judíos aún debe venir, mientras que para nosotros es Jesús, tenía que realizar signos como el primer redentor, Moisés, así se llama en la tradición judía. El Mesías es llamado el segundo redentor, aquel que debe cumplir los signos de Moisés para manifestar que es verdaderamente el Mesías esperado. Pero, y de esto hablaré después, en la tradición judía hay controversia sobre estos signos. De hecho, aquí tenemos precisamente una disputa sobre los signos, justamente. Y fijaos, los que se acercan a Jesús para ponerlo a prueba, pidiéndole un signo del cielo, es decir, para tentarlo, esto significa, igual que en el Antiguo Testamento, que el pueblo pretende tentar a Dios, que es el mayor pecado en el desierto, el más grande. Entonces, estos que se acercan a Jesús para ponerlo a prueba, pidiéndole un signo, son fariseos y saduceos. Y he hablado de estos grupos en otros episodios, son dos corrientes prácticamente opuestas en tiempos de Jesús. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, en la tradición oral, en los profetas, mientras que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, solo aceptaban la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, no creían en la existencia de los ángeles ni de los espíritus, eran pues adversarios declarados de los fariseos. Y sin embargo, aquí se ponen de acuerdo para atrapar a Jesús, para ponerlo a prueba, pidiéndole un signo, un milagro, un signo del cielo. Entraremos después aún más a fondo, a lo mejor en el próximo episodio, pero
Estamos hablando del signo de Jonás, del hecho de que los fariseos y saduceos, en el capítulo 16 de Mateo y en el paralelo de Marcos, solo los fariseos, se acercan a Jesús para tentarlo, pidiéndole un signo del cielo. Y Jesús responde: una generación malvada y adúltera pretende un signo, pero no se le dará ningún signo sino el signo de Jonás. Decíamos que en la tradición judía el Mesías debía realizar signos igual que el primer redentor, Moisés. Y en la tradición judía siempre encontramos dos líneas, igual que en el Nuevo Testamento. Por un lado está claro, los milagros existen, los signos existen. Dios realiza signos y prodigios y se sirve de los hombres. Pero, por otra parte, la tradición judía no hay que confiar demasiado en ellos, porque uno se puede engañar, o se pueden buscar los signos solo para beneficio propio, o los signos pueden convertirse en una excusa para no cumplir la voluntad de Dios, en el caso del pueblo judío para no observar la Torá. Hay muchos textos sobre esto, en particular, por ejemplo, algunos textos talmúdicos del Talmud. Sin embargo, yo quiero detenerme para profundizar en este evangelio, en lo que hoy preguntan los judíos o piensan los judíos acerca de los signos del Mesías. Son preguntas como ¿cuándo vendrá el Mesías?, se preguntan los judíos. ¿Deberá acaso producir signos y milagros? Y aquí hay, como os decía, cierta controversia, no solo entre los diferentes rabinos, sino que incluso algunos rabinos como el gran Moisés Maimónides, dicho Rambam, en una obra dice que el Mesías deberá hacer prodigios y en otra obra dice que no. Por ejemplo, en su obra Yad Hazaká, que quiere decir la mano fuerte, dice: no piensen que el rey Mesías deba realizar signos y prodigios, ni introducir innovaciones en el mundo, ni resucitar a los muertos, ni cosas por el estilo. Sin embargo, en otra obra llamada Igeret Teman, dice lo contrario. Los signos y prodigios realizados por el Mesías confirmarán su legitimidad y su descendencia, porque el Mesías no debe solo decir que lo es, sino demostrarlo con hechos, con signos. Tendrá que demostrar con signos que él es verdaderamente el Mesías. Hoy los rabinos comentan que esto parece una contradicción, pero no del todo. Dicen que Rambam nos ofrece dos caras de una misma moneda, dos interpretaciones de una misma realidad, y responden así: si merecemos la redención, la llegada del Mesías comenzará de forma sobrenatural, mientras que si no la merecemos, sus signos y prodigios inevitables se manifestarán solo más tarde. Por tanto, quiere decir que todo está relacionado con la conversión de la persona. Es evidente que el milagro, la intervención de Dios, la irrupción de Dios, siempre es una gracia, pero incluso el milagro más grande, si no encuentra en nuestros corazones una intención recta, una apertura verdadera a la conversión, puede también cegar. Muy interesante esto. Así que, por ejemplo, dicen, os leo solo un fragmento para no alargarme demasiado, esto es lo que dicen los judíos hoy, Estoy leyendo de un texto actual sobre las creencias del judaísmo ortodoxo contemporáneo. Escuchad que dice, muy interesante también para nosotros. Dice: si el Mesías aparece entre las nubes del cielo como parte de una revelación sobrenatural, no habrá lugar a la duda. Y sabemos, como dijo Cristo, que en la segunda venida vendrá en las nubes del cielo. Pero continúan los judíos: si él aparece como un humilde pobre sobre un asno sin realizar milagros, como parte de un proceso aparentemente natural, ¿cómo podremos reconocerlo? Dicen que los judíos de Egipto se encontraron en una situación similar cuando Moisés proclamó que Hashem, o sea el Señor, se había revelado y les había ordenado liberarlos, y a pesar de los signos que mostró, permanecieron dudosos, con dudas. Sabemos que Cristo, al aparecer como un humilde sobre un asno, siguiendo la profecía de Zacarías 9:9, ciertamente realizó milagros, pero apareció como un hombre humilde y permanecieron dudosos.
exactamente como dicen los propios judíos aquí. No solo hay duda, sino también una intención incorrecta por parte de los fariseos y saduceos, volviendo a nuestro evangelio, que pero cuidado, esta intención no recta puede ser también la nuestra. Esperar milagros, esperar que Dios cambie la historia de forma sobrenatural, pedir milagros en lugar de darnos cuenta de que nuestra historia es santa, que todo es un milagro, porque nuestra historia es santa porque es querida por Dios. En lugar de eso, queremos muchas veces cambiar la realidad a nuestro antojo, hacer nuestra propia voluntad, o queremos que Dios haga nuestra voluntad. Y esta fue la gran tentación del pueblo de Israel en Massa y Meribá. Si recordáis, tentaron a Dios y dijeron: ¿está el Señor en medio de nosotros, sí o no? Y si está, queremos que haga un milagro ahora, que haga brotar agua de la roca, queremos agua. Lo obligaron a hacer un milagro, obligaron a Dios a hacer un milagro, lo tentaron, como dice el Salmo, lo tentaron a pesar de haber visto sus obras, lo obligaron a cumplir su voluntad. Quisieron ponerse en el lugar de Dios, tener un Dios a su medida. Y entonces, ¿cómo responde Jesucristo? De una manera maravillosa, con el signo de Jonás. Dice: una generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará ningún signo salvo el signo de Jonás. Atención a esta expresión, signo de Jonás. Nosotros, los exégetas, usamos esta expresión técnica, decimos en griego, que en griego de Jonás es un genitivo epexegético, es decir, no significa un signo que Jonás hizo, sino es un genitivo explicativo, de especificación. Significa que no se les dará ningún signo salvo el signo que es Jonás mismo, es decir, Jonás mismo, el profeta, será un signo en su carne, en su persona, como eminentemente lo es Jesucristo, él mismo, su persona es el signo. Vamos a profundizar un poco más en este signo de Jonás. ¿Quién es Jonás? El libro del profeta Jonás es tan importante que en la tradición judía no por casualidad se proclama en el día de Yom Kippur, en el gran día de la expiación, el día del gran perdón. Es una palabra maravillosa de conversión, de misericordia también, el profeta Jonás. ¿Quién era Jonás? Jonás quizá sea el único profeta de Galilea. Los fariseos se equivocaron cuando dijeron a Nicodemo que estudiara y vería que no surge un profeta de Galilea, hablando de Jesús. Pero Jonás es un profeta de Galilea, entonces se equivocaron. Según la tradición judía, Jonás viene de Gat-Hefer, este poblado, como dice la escritura, que hoy se identifica en el pueblo árabe cerca de Nazaret, Mashhad. Muy interesante porque Mashhad significa martirio, quizá en referencia a la tumba de Jonás, porque según la tradición, en este poblado árabe cerca de Nazaret, muy próximo a Caná, está también la tumba de Jonás. Por tanto, era un profeta que venía de la Galilea, la tierra donde Jesús vivió muchos años, y seguro que conocía estas tradiciones. Puede ser también que Jesús se sentía muy cercano a Jonás. ¿Y quién es Jonás? No puedo resumir claramente todo el libro, pero Jonás es el profeta de los paganos. Pensad que según la tradición judía es hijo de la viuda de Sarepta, es decir, de una pagana. Pero en cualquier caso es un profeta enviado a los paganos, a los ninivitas, los habitantes de Nínives. Debe ser un signo para los ninivitas. Dice Jesús: así como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, así también los hará el Hijo del Hombre para esta generación. Ellos, ante la predicación de Jonás, se convirtieron. Y aquí tenemos a alguien más grande que Jonás, dice Jesucristo, que hace varias veces referencia a Jonás, signo de que este profeta y el signo que es este profeta es fundamental para Jesucristo. Y Jonás no solo está llamado a hacer signos, sino a hacer un signo de misericordia. Él mismo será salvado de las aguas, ¿no? Como Moisés.
para salvar después con su palabra de salvación a los ninivitas, aunque tendrá dificultad con la abismal misericordia de Dios. Por eso ahora meditamos sobre todo esto con un salmo otra vez que dice: yo te amo, Señor, que habla exactamente de las olas de la muerte que muchas veces nos sobrepasan, pero el Señor nos ha sacado de estas olas, como hizo justamente con Jonás también en nuestra vida, para que seamos profetas de todas las naciones, profetas para las naciones, una buena noticia en nuestra misma persona, como un signo de Dios, de Cristo en esta generación. Gracias. Yo te amo, Señor, tú eres mi roca, tú eres mi liberador, tú eres mi Dios. Yo te amo, Señor. Las olas de la muerte me envolvían, me espantaban las trombas de Belial, me rodeaban los lazos del Seol, había caído en los cepos de la muerte. Clamé al Señor en mi angustia, a mi Dios invoqué, y escuchó mi voz desde su templo. Llegó mi llamada a sus oídos, y la tierra fue sacudida y vaciló. Retemblaron las bases de los montes, porque inclinó los cielos y bajó, y el fondo del mar quedó a la vista. Los cimientos del orbe aparecieron. Extendió su mano para asirme, me sacó de lo profundo de las aguas. Yo te amo, Señor, tú eres mi roca, tú eres mi liberador. Entonces estamos profundizando un poco más en este signo de Jonás. ¿Y quién es Jonás? El libro del profeta Jonás, como hemos dicho, es un libro maravilloso, muy corto, pero maravilloso. Y hemos dicho que Jonás no solo está llamado a hacer signos, sino a ser un signo en su misma persona, un signo de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la ciudad de Nínive, llamada la gran ciudad, la ciudad pecadora por excelencia, pensad que en el Antiguo Testamento hay oráculos
profecías durísimas contra Nínive, era la capital de los asirios, que antes del exilio babilónico devastó el reino del norte, el reino de Israel, o sea, Galilea y Samaria. Y sin embargo, esta ciudad tan pecadora, tan perdida, tan violenta, capital de uno de los imperios más violentos de la historia, símbolo de la gran ciudad, de la ciudad pecadora y soberbia por excelencia, esta ciudad se convierte. Impresionante. Y Jonás se convierte a su pesar, porque no lo desea, como sabemos por la historia de Jonás. Se convierte en signo de misericordia y esto provoca también una crisis en él. Al final del libro Jonás entra en crisis, porque Dios lo envía a Nínive y él profetiza la destrucción de la ciudad. Aún 40 días y Nínive será destruida, pero gracias a la conversión de Nínive, incluso se dice en el libro de Jonás que incluso el rey de Nínive se convierte, incluso los hombres, las mujeres, incluso los animales. O sea, se produce una conversión cósmica, universal. Y gracias a esta conversión, Dios en cierto modo revoca su decreto, no destruye. Porque según la tradición judía, la conversión y la oración cambian el decreto de Dios, encima el decreto de Dios. Y la conversión va más allá incluso del juicio que él había decidido. Mientras estamos vivos, esto es muy importante para nosotros, también los cristianos, la teshuvá, como se dice en hebreo, el retorno, la conversión, nos permite cambiar, revolucionar nuestra vida. Incluso en cierto modo aquello que Dios había decidido, la conversión es la clave de la salvación y de toda la historia. ¿Y qué sucede en el libro de Jonás? Que gracias a esta conversión Dios perdona a la ciudad y la profecía de Jonás no se cumple, Nínive no es destruida. En cierto sentido, entonces, Jonás hace ridículo porque dijo aún 40 días y Nínive será destruida y no es destruida. Por eso Jonás entra en crisis. El libro de Jonás desarma nuestras convicciones, incluso nuestros conceptos sobre Dios. Jonás entra en crisis porque no acepta una misericordia tan grande de Dios. Y antes de esto, Jonás es el profeta que huye. En hebreo, Yoná quiere decir paloma. La paloma que huye con mucha facilidad al primer ruido. Y es realmente una señal. Es realmente un signo, Jonás. Pensadlo. De hecho, si leemos a los profetas del Antiguo Testamento, vemos que al principio los profetas más antiguos hacen signos, pero luego, poco a poco, el Señor quiere enseñar a su profeta, pensad en Jeremías, pensad en Ezequiel, quiere enseñar a su profeta a convertirse él mismo en un signo vivo. O sea, primero los profetas tendrán que realizar signos proféticos. El signo profético se llama Ot en hebreo. Pero luego los profetas deberán sufrir en su propia carne y convertirse ellos mismos en un signo. O sea, sufrir o hacer signos que involucren su propia vida, su propia persona. Pensad en Oseas, que tiene que casarse con una mujer prostituta porque el pueblo se ha prostituido. Podríamos poner muchos ejemplos, especialmente Jeremías y Ezequiel. Jeremías es célibe, no se casa, porque el pueblo va a perder el tiempo, el templo, y también el tiempo. y Ezequiel, que tiene que quedarse viudo porque otra vez el pueblo a su tiempo, en su época, perde la cosa más maravillosa como una mujer, como la propia esposa, el templo. O sea que estos profetas viven en sí mismos la crisis y el sufrimiento del pueblo en exilio. Como nosotros, si somos cristianos profetas, tendremos que sufrir también la crisis de esta generación. No podemos considerarnos superiores. Entonces los profetas mismos se convierten en una señal, en un signo, y así Jonás, toda su vida es una señal. Decíamos que Yoná en hebreo, Joná, quiere decir paloma, y lo primero que hace Jonás, cuando Dios le ordena ir a Nínive, ¿qué hace? En el capítulo 1, huye. Jonás huye, se embarca en Jaffa, donde hoy está Tel Aviv, el puerto de aquel tiempo, toma un barco, paga el precio del pasaje y se embarca hacia Tarsis,
no sabemos exactamente dónde estaba. Algunos piensan a lo mejor en España, pero es un lugar lejos, en el oeste, es decir, en el punto cardinal opuesto de Nínive. Entonces huye lo más lejos posible del Señor. Y esa es nuestra tentación, huir. Muchas veces nosotros somos esas palomas, somos esos Jonás que queremos huir, escapar. Entonces, ¿qué hace Jonás? Entra en el barco y se desata en el barco, en el mar, una tormenta tan grande, tan terrible, que el barco, los marineros que son paganos, están aterrados, aterrizados. Pero Jonás duerme en lo más profundo del barco. Es también una imagen de Jesús, que también dormía en la barca. Y cuando los marineros despiertan a Jonás, los marineros son siempre muy supersticiosos, echan suertes para saber a causa de quién ha ocurrido este desastre, esta tormenta, esta tempestad. Y la suerte cae sobre Jonás. Jonás se presenta, dice, soy judío. Y le preguntan qué deben hacer para que se calme el mar. Y Jonás responde algo impresionante, si lo pensamos en referencia a Cristo. Dice, tiradme al mar y se calmará el mar que está contra vosotros. O sea, Jonás, aunque al comienzo escapa, pero al final se ofrece para calmar la tormenta. Así será también Jesús. El inocente calma la tormenta. Pero Jonás se ofrece también para expiar su propio pecado y para salvar a los marineros, salvar el barco. Aceptará, aunque los marineros no querían echarlo al mar por no mancharse con sangre inocente. Y aún así Jonás se deja arrojar al mar. Él que quería huir, ahora toma la responsabilidad, la misión, y él mismo dice a los marineros, echadme al mar. Atención, porque Jonás es también una figura de San Pedro. No olvidemos que Pedro en el Evangelio, ¿cómo es llamado? Simón bar Yoná. Simón, hijo de Jonás, en arameo. Pedro es hijo de Jonás porque al igual que Jonás intentó huir, quiso escapar ante la cruz, pero después también él se sumergirá en la barca de la iglesia, se sumergirá hasta la cruz. ¡Qué maravilla! Porque Dios nos da una segunda oportunidad, esperemos. Esa es la buena noticia. Dios nos da una segunda oportunidad como ha dado a Jonás, como se la dio a Pedro, como nos la da a nosotros, mientras haya tiempo, cuidado en esta vida, no siempre. Dios nos da la oportunidad de lanzarnos al mar de los problemas de este mundo y calmar la tormenta a través de nuestra vida, del signo que nosotros mismos representamos. Así Jonás es arrojado al mar, y el Señor dispone que un pez lo engulla. Jonás permanece en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y esto es importantísimo. Los judíos subrayan que son 3 días y 3 noches, porque incluso cuando los judíos se sumergen en la mikvé, en el baño de purificación ritual, se sumergen 3 veces. Nuestro bautismo proviene ciertamente de esto, claro, con toda una novedad absoluta, porque el bautismo cristiano no es solo una purificación, sino una triple inmersión en la muerte y resurrección de Cristo, que nos hace hijo de Dios, que nos da la naturaleza divina. Y Jonás se sumerge en el profundo del mar, va, por así decirlo, a la boca del dragón. En la tradición judía y cristiana se le ve al mar como un dragón. Entonces en la boca del monstruo, en lo más profundo del mar, de la muerte, en el vientre del pez. Y allí Jonás, en lo más profundo del mar, reza. Y reza una oración maravillosa. En mi angustia invoqué al Señor, y me respondió. Desde lo profundo del Sheol, de los infiernos, clamé, y tú escuchaste mi voz. Me lanzaste al abismo, al corazón del mar. Es maravillosa. Y así, esta oración, podemos rezar también si estamos en el profundo, más profundo del mar, de nuestra angustia o problemas. Así Jonás se convierte en un signo de Cristo, prefiguración de Cristo.
3 días y 3 noches en lo profundo del mar, signo de la muerte. Y de este modo Jonás calma la tormenta. Jonás es el profeta de la misericordia, porque gracias a su predicación Nínive se convertirá. Por eso se llama Jonás, paloma. Como recordáis probablemente en la historia de Noé, al final del diluvio, después de 40 días una paloma anuncia el fin del diluvio. Una Jonás, una paloma. Y así también esta Jonás, este Jonás, decreta el fin de la ira divina sobre Nínive. Quiero subrayar ahora al final que Jonás es un elegido. Incluso, aunque huya, atención, quizá nosotros también tengamos la tentación de escapar. Tenemos nuestras rebeliones contra Dios. No aceptamos la historia que Él hace con nosotros. No aceptamos muchas veces la misión que nos da, la vocación que nos ha dado. Cada uno sabe, muchas veces querríamos huir muy lejos del Señor, pero Jonás, atención, aunque peque, es un elegido. Primero se da cuenta en ese barco de que todo es por su culpa. Él mismo dice, es por mí que os ha pasado esto, esta gran tormenta os ha sorprendido por mi causa, arrojadme al mar. Es decir, se acusa a sí mismo. Al final sí, es un pecador que quiere huir como nosotros, pero tiene una gracia. Reconoce su pecado, sabe que está huyendo de Dios. Incluso aunque quiera dormir, aunque esté en el fondo del barco y no quiera ni pensar en Dios, incluso en medio de la tormenta tiene la elección de Dios sobre él que no lo deja. Y así incluso en el vientre del pez, incluso en la tumba, en el Sheol, en la angustia por sus pecados, Jonás ora al Señor. Dios lo escucha. Incluso si estamos en el fondo del mar a causa de nuestros pecados, nuestras infidelidades, nuestras huidas, Dios puede escucharnos, quiere escucharnos. Y Jonás tiene una misión, y Dios no se rinde, no lo abandona, lo llama por segunda vez. También nosotros somos llamados a ser salvados desde lo profundo del mar, para salvar a esta generación. Sabemos cuán importante es, especialmente en estos tiempos, cuán importante es para los que nos rodean ser levantados, salvados, animados, darles esperanza, la esperanza del reino de los cielos, de la vida eterna, con toda humildad, pero también con celo y con plena conciencia de que Dios nos ha elegido, incluso aunque tal vez huyamos. Muy bien, seguiremos en el próximo episodio. Muchas gracias, hemos terminado. Os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María. Hasta la próxima y muchas gracias. Aún en las tormentas, aun cuando arrecie el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aun cuando no sé alabar, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo
Finaliza en Radio María En torno al Catecismo, como complemento a las explicaciones sobre el sacerdocio que está realizando el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas A las fuentes de la fe en Tierra Santa, en que el padre Francesco Voltaccio nos habló de Jesucristo como Redentor, Sumo Sacerdote, Víctima Pascual, Cordero y Pastor de la humanidad.